espacio, su espacio, con nuestro querido amigo y profesor Paco Gallardo. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema que es la amistad más allá de la amistad, con dos grandes personajes. Paquito, ¿cómo estás? Bienvenido. Fer, muchas gracias otra vez a tu audiencia y gracias por la invitación para continuar con esta serie de programas donde tratamos de ahondar, en las manifestaciones del amor como lo entendía la cultura griega a través de diferentes ejemplos. Nada más para tratar de hacer memoria, decir que en la emisión pasada señalábamos que los griegos tenían un concepto de amor que era el concepto de filautía, o el amor hacia la raza humana, hacia la humanidad. El día de hoy vamos a hablar de otra manifestación del amor que comprendían los griegos en la antigüedad, que era la filia. La filia, que creo que ya lo había mencionado en este espacio, una manifestación del amor muy cercana a lo que nosotros entenderíamos en la actualidad como la amistad, ¿no? La amistad entre dos personas. Y bueno, pensando un poco en cuál podría ser un buen ejemplo de una relación filial, ¿no? Una relación de amistad, pues decidimos que probablemente los personajes de Aquiles y Patroclo que intervienen en la Ilíada podrían ser interesantes. Así es que, pues si me permiten contextualizar un poco, habíamos comentado que en el siglo VIII a.C. existió un poeta que se llamaba Homero de Jonia, que escribió dos poemas muy famosos. La primera parte se llama La Ilíada y la segunda parte se llama La Odisea. La Ilíada mencionamos que inició con el rapto de Helena de Esparta. París, el príncipe de Troya, se la llevó a este lugar y esto ocasionó un conflicto que duró 10 años entre griegos y troyanos. Una guerra sanguinaria, una guerra cruel que causó muchas bajas en ambos bandos y que estuvo a punto de dejar en la miseria a los dos pueblos. En este contexto, pues es donde aparecen nuestros personajes, Aquiles y Patroclo. Y en ese sentido me gustaría un poquito poner un marco de la obra. La antigua Grecia se conocía a sí misma como Hélade, era el nombre que recibía, pero estaba dividida en muchas ciudades que los griegos llamaban polis. El conjunto de las polis griegas hacían o conformaban a toda Grecia. Cada una de esas ciudades, cada una de esas polis, tenían sus propias costumbres y sus propias tradiciones. Había una ciudad que se encargaba literalmente de hacer la guerra de una forma profesional. Esa ciudad se llamaba Esparta. Esparta había sido fundada por un gobernante de nombre Licurgo que muchos años atrás había escrito una constitución, y en esa constitución Licurgo había dejado asentado que a todos los niños espartanos, al cumplir los 8 años, tenían que ser reclutados por el ejército para recibir una educación militar. Entonces los espartanos eran guerreros bravos, conformaban un ejército muy poderoso, que veían en la actividad militar prácticamente algo sagrado. En la Ilíada, en esta guerra que enfrenta a los griegos y a los troyanos, los griegos, hay que decirlo, liderados por los espartanos, los profesionales de la guerra, pues hay un personaje que destaca por su valor y por sus habilidades militares, que se llama precisamente Aquiles, o como Homero lo apoda a lo largo de toda la obra,
el de los pies ligeros, porque aparentemente era un hombre que era muy veloz y que se desplazaba por el campo de batalla con muchísima agilidad. Aquiles tiene orígenes mitológicos. Se cuenta que Aquiles era hijo de una diosa de nombre Tetis, así se llamaba, Tetis, que cuando nació Aquiles consultó un oráculo, un sacerdote con la capacidad de ver el futuro, y este oráculo le dijo que a su hijo le deparaba un gran futuro militar, pero que para ayudarlo a conseguir todas esas metas, ella tenía que bañarlo en un río que se llamaba río Estigia, ¿sí? Este río no era un río convencional, era un río que tenía una propiedad particular. Se dice que la mamá de Aquiles lo llevó a este río y tomándolo por el talón, tomándolo por los calcañares, lo sumergió literalmente de cabeza en las aguas de este río, de tal manera que todo el cuerpo de Aquiles quedó blindado, podríamos decirlo así. Todo el cuerpo de Aquiles quedó blindado, salvo el talón que no fue tocado por esas aguas. Eso quedó, digamos, que como una porción vulnerable de su cuerpo. Con ese ritual, con esa especie de bautismo precristiano, podríamos decirlo así, pues Aquiles se convirtió en un guerrero invencible, literalmente. Pero Aquiles tenía un gran amigo. Esto nos lo cuenta Homero. Y este amigo tenía características un poco diferentes a Aquiles. Homero nunca lo menciona de forma explícita, nunca lo menciona de forma abierta, pero hay cosas que se leen entre líneas que nos permiten imaginar que la relación entre estos dos personajes iba más allá de la amistad, tal como lo acabamos de mencionar. Este otro personaje se llamaba Patroclo y se dice que su papá lo abandonó porque no le veía cualidades para ser guerrero. Por algunas partes que se leen en la Ilíada, nosotros podemos inferir que el desprecio de este padre por su hijo se debía a que era porque era un chico un poco amanerado, un poco afeminado. Entonces aparentemente este hombre abandonó a su hijo Patroclo, pero lo dejó a cargo del papá de Aquiles, que era un hombre generoso, que había criado como suyos propios a varios hijos. Entonces Aquiles y Patroclo se criaron siendo prácticamente hermanos, se criaron siendo amigos muy, muy estrechos. Por el lado griego, por el lado del bando griego, hay personajes muy destacados. Está Aquiles, está Áyax, está Odiseo, está Menelao, está Agamenón, están muchos otros. Por el lado del bando troyano, pues también hay otros guerreros destacados. Por ejemplo, está el rey de Troya, que se llamaba Príamo, y por supuesto están sus dos hijos, su hijo Paris, que es el que secuestra a Helena, y su hermano, que se llamaba Héctor. A lo largo de la Ilíada, insisto, nosotros sospechamos que la amistad que existe entre Aquiles y Patroclo es una relación singular, es una relación especial. Pero esto nos queda claro hasta uno de los cantos posteriores, cuando sucede algo muy importante en la trama de esta guerra. Y lo que sucede es que Patroclo le pide a Aquiles su armadura para irrumpir en la fortaleza troyana y poder ocasionar algunas bajas en el bando enemigo. Patroclo piensa que lo que hace a Aquiles tan poderoso es su armadura,
sin saber, insisto, el ritual del río que hemos mencionado hace unos minutos. De tal manera que Patroclo se adueña de la armadura de Aquiles, pensando que vestido con ella va a poder amedrentar a los troyanos e inclinar la balanza en favor de los griegos. Pero cuando entra a la fortaleza de Troya, lo que sucede es que Héctor le da muerte atravesándole una lanza por el cuello. Héctor piensa en ese momento que acaba de asesinar a Aquiles, al soldado imbatible del ejército griego, precisamente porque lo confunde con la armadura. La cosa no es así, lo que pasa es que acaba de matar a Patroclo, pero cuando Aquiles se entera del asesinato de Patroclo, se enfurece. Es la cólera, Fer. De hecho, hay que recordar que la Ilíada empieza con un verso que dice: canta, oh diosa, la cólera obstinada de Aquiles, aquella cólera que precipitó las almas de muchos hombres al Hades. El fondo de la Ilíada trata de que Aquiles es un hombre testarudo, que tiene un coraje, que tiene una furia, porque le acaban de matar a su amigo. Y está completamente convencido de extinguir, si es necesario, a todo el ejército griego con tal de cobrar venganza. Esa es la cólera de Aquiles, esa es la furia de Aquiles. Una furia, esto aparece en el canto 17 de la Ilíada. La Ilíada y la Odisea están divididas en 24 cantos cada una. En el canto 17 precisamente se cuenta lo que hace Aquiles cuando se entera de la muerte de Patroclo a manos de Héctor. Y lo que sucede es que va a enfrentarlo sin la armadura, ¿no? Va a enfrentarlo sin la armadura, dispuesto a que le pase lo que sea con tal de cobrar venganza. Efectivamente, Aquiles termina matando a Héctor. Pero cuando ve su cuerpo tendido en el campo de batalla, pues su coraje, su cólera, su furia no quedan apaciguadas. Y lo que hace Aquiles con el cuerpo de Héctor es que se lo lleva al campamento de los griegos y todas las mañanas, cuando sale el sol, ata ese cuerpo a los corvejones de su caballo, a las rodillas del caballo, y lo arrastra por las orillas del campamento griego. Y así lo hace durante varias mañanas. El cuerpo de Héctor ya está descompuesto, pero él lo sigue arrastrando porque su furia es tan grande que su venganza no queda culminada. Es una escena muy interesante que nos habla de varias cosas. Si quieren, ahorita lo comentamos un poquito. Esto culmina hasta que Príamo, el rey de Troya, padre de Paris y de Héctor, va al campamento griego, solicita una entrevista con Aquiles y con humildad le expresa su dolor de padre, el padre que ha perdido un hijo. Y cuando le pide el cuerpo de vuelta para poder darle sepultura, hay que recordar que los griegos ya sepultaban los cuerpos. El acto de la sepultura no es un ritual cristiano, evidentemente. Es un ritual que pertenece prácticamente a todas las culturas de la historia y que su principal motivación pues es la higiene, ¿no? Cuando un cuerpo muere y empieza a descomponerse, el hecho de que esté a la intemperie pues es un riesgo para la salud pública. Entonces todas las culturas o han sepultado o han incinerado. En el caso de los griegos sepultaban, pero el simbolismo que ellos le daban a la sepultura era un poco distinto. Para ellos el inframundo era el Hades. Entonces, para ayudar a un alma humana a llegar al Hades, a llegar al inframundo, era necesario sepultar el cuerpo.
era como echarle una mano para poder llegar con mayor facilidad al Hades. Por eso es que a nosotros, Fer, nosotros como raza, pues nos llamamos seres humanos. Y por eso es que la primer capa del suelo se llama humus, ¿no? El humus es la primera capa que está en el piso. Humus, humano, porque el ser humano tiene una relación estrecha con la tierra. De ahí venimos, de ahí surgimos y ahí regresamos. La Pachamama, ¿no? de los incas o todo eso. Bueno, los griegos así lo tenían conceptuado. Entonces Príamo llega y le dice a Aquiles, es que dame el cuerpo de mi hijo, porque yo tengo que enterrarlo para ayudarlo a llegar al Hades. Comprende mi dolor como padre. Y hasta el momento en el que Aquiles ve el dolor de Príamo, es que deja de arrastrar ese cuerpo por el campamento griego. Entonces es una idea muy interesante porque, insisto, la relación que existe entre Aquiles y Patroclo es un ejemplo muy claro de lo que era la filia para los griegos. Quiero nada más subrayar un poco, hacer una aclaración, que para el mundo griego las relaciones homosexuales estaban muy bien aceptadas. Los griegos no se escandalizaban con la homosexualidad. Incluso en algunas polis griegas, como la polis ateniense, la polis de Atenas, era algo perfectamente común. En el caso de Aquiles y Patroclo, había una amistad muy estrecha, había una relación de amor muy estrecha, muy profunda, que probablemente excedía lo que nosotros consideraríamos en la actualidad como amistad. En alguna ocasión yo escuché esa definición de que la amistad es amor sin erotismo. Bueno, en el caso de Aquiles y de Patroclo, digamos que su amistad era una amistad, era un amor, pero también con erotismo, ¿no? No sé, Fer, si quieras que comentemos algo más. Sí, gracias, Paquito. Pues igual creo que en la actualidad hemos clasificado lo que es bueno o es malo, ¿no? Tú mencionaste algo que para ellos en su cosmovisión era prácticamente normal, ¿no? Tener una relación, pues a lo mejor homosexual, y cuántas veces hemos catalogado hoy en este día el que si tú eres así, tú eres esa, heterosexual, homosexual, y al final de cuentas todo se reduce en una sola palabra que es amor. Sí, efectivamente. ¿Sí? Y para ti, ¿cuál es tu concepto del amor? Para él, ¿cuál va a ser su concepto? Pues son conceptos completamente diferentes, pero que llegan a una misma palabra, que es esto, el tener, el sentir, ese vamos a ponerle concepto o sentimiento de amor, ¿no? Y al final, pues muchas veces nos separan justamente nuestros pensamientos malentendidos o de la información malentendida que en algún momento nos comentaron a lo mejor la familia, los padres, incluso las mismas religiones, y que eso nos separa, ¿no? Cuando pues todos somos capaces de amar de una manera muy profunda. El amor, en términos generales, podríamos decir, consiste en cuidar al otro. Y de este episodio de la Ilíada en particular, de la relación entre Aquiles y Patroclo, a mí me llama mucho la atención que el amor entre Aquiles y Patroclo es un amor estrecho, es un amor profundo, pero al momento en el que Aquiles pierde a este destinatario de su amor, él es un hombre que pierde la razón. Es decir, cuando Aquiles pierde la fuente de su amor, él pierde la razón, se vuelve un hombre irracional, se vuelve un hombre despiadado, un hombre violento, y lo único que puede hacer que Aquiles se contenga, es decir, que vuelva a recuperar sus casillas, que vuelva a entrar en sus cabales, es otra especie de amor, ¿sí? Es decir, cuando Aquiles pierde su amor, se vuelve un hombre violento, pero cuando él entiende que también lo que moviliza a Príamo es otro tipo de amor, que como tú bien lo señalas, se reduce a cuidar al otro, a procurar al otro, a velar por el otro, él decide
al menos momentáneamente, apaciguar su furia. Los seres humanos, yo creo que ese es un mensaje interesante, no podemos vivir sin cultivar nuestras relaciones afectivas, no podemos cultivar, no podemos existir sin cultivar el amor en todas sus manifestaciones. Los seres humanos necesitamos amigos, necesitamos probablemente alguna pareja, quizá, necesitamos gente que querer, gente que cuidar, gente que procurar, porque cuando nosotros perdemos eso, entonces nos tornamos en personas agresivas y en personas violentas, como le sucedió a Aquiles. Y lo profundo de este mensaje que acabas de dar, Paquito, que justamente el amar a alguien es recordarnos que nosotros somos la fuente de amor. Sí. Y cuando nos sucede algo, en el caso de Aquiles, en la pérdida de su amigo profundo o de su más amado amigo, surge en él el odio, el resentimiento, la ira, el coraje, el caos, pero al final de cuentas nuevamente viene otro personaje a recordarle que su fuente única es justo el amor. Sí, efectivamente. Pues muchas gracias, Paquito. Gracias por contarnos esta historia. Y bueno, nos vemos el próximo fin de semana. Que tengan una bonita ya noche. Y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, Paco. Muchas gracias.